Tambo bambino makata yawarmayu apamuy. Tiyachayaypas tuytushkan, rimachayaypas tuytushkan. Wifalitay wifala, wifalalalay wifala. Wifalitay wifala, wifalalalay wifala. Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana número 27 del curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del periodo de la literatura peruana. ¿Ya? Me refiero al indigenismo peruano. En el indigenismo peruano, el tema del día de hoy, hablaremos de tres aspectos muy importantes: el contexto histórico, los representantes y las obras literarias que se escribieron. Después del romanticismo sigue el realismo, luego el indigenismo. Antes de pasar a explicar ya esta corriente literaria, voy a detenerme en el realismo. Sucedió un fenómeno muy importante, la guerra con Chile. Nosotros perdimos. Esta guerra pues dejó un desastre nacional. Allí perdimos nuestra dignidad. Destrozaron nuestra autoestima. La mayor cantidad de soldados fueron campesinos indígenas. Entonces surge la imagen del escritor Manuel González Prada, representante del realismo. ¿Cuál era la opinión del escritor ante esta guerra? Él decía lo siguiente: no todos se merecen respeto, señores. Los que verdaderamente han luchado son los indios. Sin embargo, el Estado, ¿qué les da? Les da olvido, les da explotación. Y la sociedad les da desprecio. Entonces él también no estaba de acuerdo ante esta situación. De igual manera, Clorinda Mato de Turner, en su novela Ave sin nido, nos presenta la figura del indio desde entonces. Nos presenta la imagen del indio explotado, oprimido, despreciado por primera vez. Ella también lucha por reivindicarlo, ya que la imagen del indio representa nuestra dignidad. Esta novela, Ave sin nido, habla sobre los indios sin hogar, los indios sin patria, sin destino. Desde entonces ya se hablaba de este personaje, pero a esta etapa no lo podemos llamar indigenismo, lo vamos a llamar indianismo, ya que solamente se presenta al indio en su situación de explotado, de oprimido, de despreciado, que no es lo mismo que indigenismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el indigenismo se busca reivindicar social e ideológicamente al indio. En el indigenismo, el indio va a luchar contra el gamonal y va a defender sus intereses. En el indigenismo van a surgir escritores, artistas, pensadores para defender la dignidad del indio. En esta parte del indigenismo, como se habrán dado cuenta, se le va a tomar al indio como un ser humano. Reivindicarlo entonces va a significar darle importancia a sus costumbres, darle importancia a sus tradiciones, a sus opiniones, a sus emociones y a sus sentimientos. Nos van a hacer ver el lado humano del indio. Reivindicarlo entonces significa mostrarnos la realidad del indio.
que es nuestra dignidad, nuestra identidad. Surgen escritores, artistas, que van a hablar en sus obras y en su arte sobre este movimiento político e ideológico. Surge la figura de José Carlos Mariátegui, ensayista, escritor y pensador. En su obra, los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, hace un análisis político, económico y social de la condición del indio. Por otro lado tenemos la figura de Martín Chambi, que por medio de su arte, de la fotografía, nos muestra la realidad y la condición ya del indio. Por su lado tenemos a José Sabogal, de la misma manera, mediante la pintura busca reivindicar ya la dignidad del indio. La parte que ahora le vamos a dar un poco más de énfasis es la parte literaria, ya que surgieron 3 escritores considerados los máximos exponentes de la literatura indigenista en el Perú. Son Enrique López Albújar, que fue el iniciador del indigenismo literario en el Perú, seguido de Ciro Alegría y José María Argueda. Son 3 los escritores, ya muy connotados ellos y reconocidos, que han mostrado la vida del hombre a través de su arte. Ahora vamos a priorizar este aspecto de la literatura, ya que en las preguntas de los exámenes de admisión, las preguntas son recurrentes referido a la vida del escritor o a sus obras. El indigenismo tuvo 3 representantes, considerados los máximos exponentes del indigenismo literario en el Perú. Vamos a hablar ahora de Enrique López Albújar. En 1910 publicó un libro titulado Cuentos Andinos. Posteriormente, en 1916, publicó su novela Matalaché. Los personajes en estas obras son los campesinos, los indios, los gamonales, los hacendados y los esclavos. ¿Cuáles han sido los temas recurrentes en estas obras? Han sido la humillación, la explotación, el desprecio, también la venganza, el odio, el rencor y el amor no correspondido. Enrique López Albújar estudió en San Marcos. Culminó sus estudios en la Facultad de Derecho. En el video que les acabo de compartir por las rutas del indigenismo se habrán dado cuenta de estos detalles. Voy a ser puntual. Enrique López Albújar trabaja en Huánuco en calidad de juez. Su trabajo de jurisprudencia le permite tener un poco más de cercanía con los indios. Es ahí que su trabajo le permite conocer el lado del carácter y el comportamiento del indio. En el cortometraje que yo les compartí sobre El Campeón de la Muerte, es un cuento que está incluido en este libro, Cuentos Andinos. Ustedes ya se han dado cuenta que los personajes buscan venganza. El señor pierde a la hija y contrata a una persona para que lo asesine, ya que es un ancianito. Le da todo lo que tiene, solamente por venganza. Ahora, Enrique López Albújar desarrolla toda esta conducta, esta personalidad del indio en sus obras. La mayoría de los críticos no están de acuerdo con ello, porque todo eso no solo significa lo que representa verdaderamente el hombre en el campo.
pero por medio de su trabajo él conoció ese lado. Entonces presenta al indio desde un punto de vista psicológico-conductual. Recuerden. Muy bien, pasamos al siguiente escritor. Enrique López Albújar conoció al indio desde su despacho. ¿Ya? Nos presentó al indio en su máxima expresión de su carácter, de su conducta, de su personalidad, la parte psicológica. ¿Por qué les menciono este aspecto? Porque no sucedió lo mismo con los escritores que siguen, José María Arguedas y Ciro Alegría. Ellos conocieron al indio por experiencia. José María Arguedas quedó huérfano a los 2 años. La madre se muere, el padre se casa por segunda vez. La madrastra lo manda a vivir con los campesinos. Empieza a hablar el quechua, empieza a gustarle las tradiciones, las costumbres de estas personas que lo acogen y lo llevan a apreciar grandemente. Todo lo que él ve, lo plasma en sus obras. Todo lo que él pasó, lo plasma en sus obras. Entonces, José María Arguedas conoce al campesino por la experiencia. Y él nos va a hablar del campesino desde un punto de vista social y cultural. En sus obras, él valora mucho el quechua, él valora mucho la vida del hombre del campo, sus costumbres, sus tradiciones, su naturaleza. Publicó por primera vez en 1928 su libro de cuentos Agua. Allí habla de muchos temas. No solamente la explotación y la humillación, sino también el amor de la niñez, la vivencia, ¿ve? El amor a los animales, el amor a la naturaleza. En sus novelas, Los ríos profundos y Jaguar Fiesta, así también hay todas las sangres, El zorro de arriba y el zorro de abajo, su obra póstuma, nos muestran nuestra identidad. Nos muestra José María Arguedas, ya, el país mestizo, ya, un país integrado por 2 culturas, la incaica y la española. Nosotros somos el resultado de eso, pero él nos llega a dar a conocer la profundidad del Perú, en los ríos profundos, sus costumbres, su vivencia. En Jaguar Fiesta, por ejemplo, las fiestas, ¿no?, patronales, las famosas corridas de toros. Nos explica ahí esas fiestas sangrientas, cómo eran. En todas las sangres nos habla del problema del mestizaje. En El zorro de arriba y el zorro de abajo nos habla también José María Arguedas sobre el problema de las haciendas allá en el norte. Ahí ve a los campesinos indios y a los esclavos trabajar, sí, en su condición de explotados. Entonces, José María Arguedas es un escritor hecho de experiencia. Él conoció frontalmente a los indígenas y el fruto de todo eso, de su literatura, pues es lo que él ha observado. Lo mismo sucede con Ciro Alegría. Ciro Alegría también es un escritor de experiencias. Él también conoció al indio, pero en las haciendas. Él vivió cerca al río Marañón en una hacienda. Desde niño contempló a este personaje y todas esas experiencias lo cuenta en la novela La serpiente de oro. También tenemos Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno, sus 2 obras. Entonces es una trilogía lo que él nos presenta. La serpiente de oro, selva, Los perros hambrientos, Sierra Sur del Perú, ¿ya? Y El mundo es ancho y ajeno, Sierra Norte.
Ahora, Ciro Alegría ha estudiado filosofía en la Universidad de Trujillo. Pero como les digo, él conoció a los indios. Y es así que en sus obras va a escribir todo lo que él ha observado. En el caso de los perros hambrientos, les he pasado un video. En ese video, ¿qué sucede? Los campesinos se quejan porque no tienen alimentos. No tienen qué comer a causa de la sequía. Van donde el gamonal o el hacendado pidiéndoles un poco de cebada, un poco de comida. Él les da la indiferencia. Entonces el indio se queja. ¿Ve? Entonces ahí va lo que yo les digo. Los indigenistas buscan reivindicar la figura del indio. Aquí el indio se queja y le dice, ¿no? ¿Cómo es posible que a tu caballo sí le des comida, le des cebada y a nosotros no nos puedes dar un poco de cebada? Nosotros somos seres humanos. Él les da la indiferencia. Tanto es el hambre en el pueblo, en la comunidad, que hasta los perros llegan a comerse entre ellos por el hambre. Eso observa, por ejemplo, Ciro Alegría. En la novela El mundo es ancho y ajeno también el alcalde los destierra a todos que viven en la comunidad de Rumi. Es por eso que dice, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. El mundo es grande, pero a la vez no nos pertenece. Y la comunidad de Rumi, pues, es desterrado de su pueblo, se van a vivir a otro lugar. De ese lugar también los botan. Y es así que llegan toda la comunidad a indignarse, ¿ya? Y con lo poco que tienen, sus palos, sus hoguitas, sus piedras, luchan ante el Estado y ante este alcalde, ¿ya? Que se decía ser el dueño de todos esos terrenos. Y toda la comunidad lucha, y bueno, al final es trágico. Pero ya el indio lucha. Entonces, por eso les decía, la reivindicación social e ideológica por el indio se da con estos escritores. Finalmente, tenemos una pequeña práctica. Muchísimas gracias por su atención. ¿Ya? Cualquier preguntita me la hacen llegar. Muchísimas gracias.